varios nombres. Esgrima histórica, esgrima antigua, se suele conocer como artes marciales históricas europeas, al mix un poco de las distintas disciplinas que se manejan. Nosotros somos la Sala de Armas Carranza, somos un grupo de veteranos a los que nos encantaba esto, que éramos profesores por aquí y por allá, nos unimos, montamos esto y estamos muy contentos. La verdad es que la escuela, el ambiente es bueno, creemos que el nivel de manejo de la espada es bueno también. Aquí lo que estamos viendo es justo unas clases simultáneas de armas dobles, de la ropera con la daga, que sería típica del siglo XVII, y la espada con el broquel, que serían típicos del siglo XIII. Unas en plena Edad Media, otras en el Renacimiento y el Barroco. Se podría hablar de evolución, hay que tener cuidado porque el término evolución lo solemos relacionar con un contexto biológico y parece que una especie mejora con el tiempo. En las espadas hay una evolución en el sentido de que hay un cambio, pero esos cambios no significan que una espada posterior sea necesariamente mejor que una que venía antes. Las espadas son herramientas y se adaptan a las circunstancias de su tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo realmente son combinaciones de armas que se llevaban en un contexto civil. Las espadas medievales que vemos, estas del grupo pequeño que tenemos aquí, serían las mismas espadas que se manejarían en la guerra, pero tú a la guerra, donde los golpes o los peligros pueden caer de cualquier sitio, llevarías un escudo grande, como los que tenemos allí en la pared. Estos pequeños escudos que se manejan de forma viva y apoyan a la espada para cerrar líneas, cubrir determinados ángulos, eran escudos que se llevaban en contexto civil, se llevaban colgados del cinturón y se llevaban por si acaso. Luego, conforme la tecnología cambia, la sociedad cambia, el sistema socioeconómico y todo, pues se van diversificando las herramientas. Por ejemplo, la otra clase que tenemos ahí, las espadas que tenemos son también espadas civiles, pero estamos ya en un contexto en donde la espada no solo la tiene el señor feudal que está en la pirámide, en todo lo alto de la cumbre social, sino que se está facilitando ya el tema metalúrgico y se está facilitando que mucha más gente acceda a la espada. Entonces, era muy común, espadas de distinta calidad, pero era muy común que mucha gente fuese armada con espadas. Igualmente se usan para un contexto civil, este tipo de espadas con la hoja bastante fina y muy centradas en el juego de punta, estaban centradas en la autodefensa y para combatir contra un oponente que no tuviese protecciones férreas. En un contexto militar tendríamos otro tipo de armas. Claro, en aquella época, digamos que la violencia estaba más interiorizada y las fuerzas de seguridad no eran, desde luego, lo que podemos tener hoy en día. Entonces, en aquella época era también un distintivo social porque depende de cómo de buena fuese la espada que llevabas, igual que hoy en día, dependiendo de cómo de bueno sea un reloj que alguien lleve, puedes valorar cómo de rico es. Pues allí este tipo de instrumentos también tenían esa función, pero desde luego tenían una función defensiva de si había problemas y podía depender tu vida de ello. You wanna hear about the deal I made?
pues existía. No significa que todo el mundo tuviese acceso a ello, muchas veces la gente manejaba un poco con lo que podía intuitivamente, pero sí que existían tanto maestros ambulantes que vendían en las plazas por determinadas monedas técnicas sueltas que enseñaban a las personas, como escuelas formadas con sedes determinadas. De hecho, nosotros lo que intentamos reproducir aquí, esto no es una tradición marcial que se haya conservado oralmente, de familia a familia, como en determinadas familias japonesas que sí que han tenido una continuidad enseñando. Aquí hubo un declive de este tipo de armas y en Occidente este tipo de armas quedan relegadas a un juego muy minoritario. Esas escuelas tenían tratados de largo texto explicativo que explicaban cómo intentaban no solo ya manejar la espada en sí en una técnica concreta, sino cómo intentaban ordenar el caos del combate explicando geometrías, tiempos, posibles circunstancias que te podía presentar tu rival y cómo tú debías actuar para controlar la situación. Entonces, esos tratados que nos llegan de hace 500 años, por ejemplo, con estas espadas que vemos, la espada y el escudito, el broquel, el tratado más antiguo que se conserva es de este tipo de armas. Es el 1.33 y lo fechan a finales del siglo XIII, principios del XIV. Estamos hablando de 700 años de diferencia y nos ha llegado el cómo ellos explicaban el manejo de estas armas. Entonces, bueno, eran escuelas, estaban formadas y es muy bonito ese contacto con la historia que te da el intentar poner en práctica algo que es real y que aquella gente que vivía con esto en la mano nos ha transmitido a través de tanto tiempo. Sí, sí, obviamente cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, pues el poder tener acceso a un libro o a educación para entenderlo era más restringido y estaba solo en lo alto de la sociedad. La gente, normalmente los altos estamentos militares eran también familias nobles y tenían ese acceso monetario y ese acceso cultural, pero sí que era algo que si tú tenías medios suficientes podías acceder a ello. De hecho, lo bonito de esto es que, bueno, algunos de nuestros compañeros, Eva, que la tienes allí, por ejemplo, practicando con la ropería de daga, pues trabaja en el Archivo Histórico Nacional. Son historiadores, tienen acceso a documentos reales y tenemos casos de, pues eso, de cómo gente del pueblo llano, que diríamos, que creeríamos a lo mejor que estaban alejados de estos elementos de la alta caballería, pues tenían sus combates con espadas, tenían sus duelos, sus desafíos, sus manejos y sus intentos de control de este arma. Entonces, es muy bonito el entrar en el contexto que te plantea esto y ver cómo se ha conformado todo con muchísimos factores confluyendo ahí. Obviamente es verdad que aquí el objetivo que tenía esta gente cuando escribió el cómo conservar la vida con esas armas era un objetivo de autodefensa para usarlas en combate. Obviamente nosotros no esperamos tener una circunstancia en la calle donde vayamos a tener una espada afilada que utilizar. Obviamente está prohibido, obviamente no queremos recurrir a ello, pero lo que te llena aquí es otra cosa. Es cuando se habla de disciplina, mejora corporal, resistencia, coordinación, seguridad en ti mismo, el mismo de ejercicio intelectual, de tener que coordinar manos, pies, el movimiento de la espada, el que tenga una curiosidad por la historia y lea en su contexto. Podemos aprender a muchos niveles y las artes marciales enriquecen no solo por ofrecer una capacidad de combate. Eso hoy en día, efectivamente, las armas que quedan en pequeños contextos militares obviamente son elementos totalmente decorativos, como una gorrita, como una medalla, como un galón. Todavía vemos muchos cuerpos del ejército que tienen sus pequeñas herramientas de gala y muestra, pero no son armas utilitarias para combatir. Pero bueno, aquí venimos sobre todo a divertirnos, no estamos pensando en tener un duelo detrás del convento de las Carmelitas a medianoche y jugarnos el pellejo espada en mano. Bueno, el convento de las Carmelitas es de una obra literaria, pero aquí, por ejemplo, era muy común. Hay determinadas zonas de Madrid que era muy común en la Puerta de la Vega, detrás de la Virgen de Atocha. Eran zonas que estaban justo en las afueras de la parte urbanizada y eran zonas donde la gente quedaba para batirse. Y bueno, hay también documentación histórica que deja registros de esos duelos y estaban en todos los estamentos, desde grandes de España que en el Palacio Real se habían desafiado por una tontería y bajaban a matarse, como gente del pueblo llano que tenía sus desavenencias y quedaban.
Y hay documentos legales que van mostrando cómo a lo largo de los siglos se prohíbe reiteradamente que esto se haga. Los duelos están prohibidos, te echaremos del país, te excomulgaremos, condena de muerte por tener un duelo. Y esas leyes se seguían poniendo, esas prohibiciones cuando se tiene que reiterar es porque la gente seguía haciéndolo. Y efectivamente hay documentación de la problemática de seguridad que había, porque se repetían en ocasiones hasta docenas en una noche. Y obviamente estamos hablando de poblaciones que no son comparables a las que tenemos hoy en día. Eran mucho más reducidas, o sea que era mucho más frecuente que las peleas de navajazos que encontramos hoy en día, por lo menos aquí en Madrid. Había duelos que querían limpiar una pequeña falta de honor y se pactaban a primera sangre o a una herida leve, pero había muchos duelos que eran letales. Nosotros, por ejemplo, una de las actividades también que hicimos en el archivo histórico y que hemos dado alguna conferencia es un caso muy interesante de un duelo entre duques y grandes de España que se retaron en el palacio, salieron fuera del Palacio Real y lucharon a muerte. Y bueno, estaba prohibido porque era desafiar la autoridad del rey, que era el que supuestamente iba a impartir justicia, y ellos se la toman por su mano. Uno de ellos murió aquella noche, el otro tuvo que huir de España y no volvió nunca más. Y bueno, ha quedado documentación de investigaciones, se analizaban las espadas, se analizaba la ropa, se recaudaba información del lugar, de si estaba iluminado, testigos. Es mucho más apasionante de lo que nos creemos. O sea, cuando vemos CSI y creemos que eso es del siglo XXI, pues en el XVII también lo tenían con sus medios, pero también lo tenían. Sí, bueno, nosotros justamente eso intentamos promocionarlo mucho. Creo que somos muy conscientes de que aquí algunos somos muy intensos, nos encanta la espada. Lo que es el combate en sí y el tener la capacidad de lidiar contra un oponente que con intención y velocidad reales te intenta sacudir y tú controlas su espada y le dominas, es muy gratificante, pero no a todo el mundo le llena ese nivel de combate. Entonces esto tiene la ventaja de que estamos jugando. Aquí cuando uno sale de sus trabajos de humanos del siglo XXI que somos y sale con la cabeza cargada y la espalda un poco aturullada, vienes aquí, es otro ambiente, estás con compañeros, estáis jugando a combatir, pero estáis jugando al fin y al cabo y te permite olvidarte de esos problemas, refrescar la mente, hacer un ejercicio completamente diferente y bueno, aprendes jugando, porque aquí lo que hacemos es un arte marcial, es una disciplina seria, pero estamos jugando con espaditas. Es una larga y bonita historia. Esto, los que estamos aquí siempre hemos sido aficionados a la historia y nos ha encantado esto antes de conocerlo. De hecho, es bastante común que cuando la gente descubre que esto se puede practicar, la expresión sea esa. ¿Cómo no lo he descubierto antes? Si yo hubiese sabido de esto de niño. Esto empezó en España, empezó con la Asociación Española de Esgrima Antigua, que fueron 4 o 5 intensos que se encontraron. Entre ellos pues es muy conocido Alberto Bonprezzi, y entre ellos estaba Rodrigo Rorro, que es uno de nuestros profes y está por aquí. Y ellos empezaron allá por 2001, 2002 a buscar, que en aquel entonces no había facilidad para conseguir reproducciones de espadas útiles, y a buscar dónde podían leer información sobre cómo manejar esto. En Estados Unidos ya llevaba unos años habiendo esta resurrección de la esgrima. Buscaron un contacto con un maestro italiano que se llamaba Andrea, que ya estaba haciendo esa conversión a la esgrima histórica desde la deportiva, y bueno, poco a poco, con el paso de los años, fueron surgiendo escuelas y salas. Juan Carlos entró un poco antes que yo, allá por el 2006-2007, yo empecé por el 2009, y después de muchos años practicando en distintas sedes y tal, pues surgió la oportunidad de tener por fin este local nuestro, alquilarlo, y en vez de practicar en polideportivos, cediendo pequeñas horas y demás, tener un local de forma permanente donde pudiésemos montar una escuela que diese abastecimiento al público de Madrid, que es mucho, y pudiésemos, pues, lo que has estado viendo, ¿no? Dejar las armas, que es muy molesto mover espadas de tu casa al trabajo y el trabajo aquí, dejar los escudos, dejar armaduras, porque aquí tenemos diversas disciplinas. La esgrima histórica que has estado viendo, pues las protecciones son modernas, pero el combate medieval, que tiene un entorno deportivo en cuanto a reglas y puntuación, sin embargo tiene una vestimenta y unas protecciones que son históricas, y ahí tenemos las armaduras y las chapas forrados de punta en blanco, de pies a cabeza, y eso no es cómodo de mover. Cuando tienes que mover 30 kilos de hierro para acá y para allá,
pues se agradece mucho tener un local fijo. Total, que surgió la oportunidad y nos lanzamos de cabeza, estábamos convencidos, contactamos con un grupo de gente que sabíamos que le gustaba y que no tenía sitio para practicar y bueno, arrancamos unos poquitos. En septiembre de 2018 abrimos este local, éramos como 20 personas y ahora estamos ya en 2022 y bueno, hemos multiplicado ampliamente el número de los alumnos que tenemos, así que estamos muy contentos. En la pandemia, con la cuarentena, hubo que cerrar, obviamente, y nada, aguantamos el tirón. Es verdad que el dueño del local pues fue amable y nos redujo el alquiler durante esos meses. A la gente nosotros contactábamos online, yo grababa vídeos en mi terraza. Bueno, a ver, los que podáis estar en casa y practicar de esta forma, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es cierto que fueron unos meses donde hubo un bajón, mucha gente se desapuntó. Y por aquel entonces caímos y llegamos a ser como 50 personas o algo así. Pero desde que volvimos a abrir, pues nada, esto ha ido creciendo, la publicidad o las redes sociales o el boca a boca y de aquellos 50 que sobrevivimos, digamos, a la pandemia, pues ahora estamos como en 130 personas o algo así los que estamos apuntados a la sala. Así que es un número que para una actividad tan minoritaria como es esta disciplina, pues es un número que pocas veces se encuentra. Tenemos la ventaja eso de que Madrid es la ciudad grande de España y centraliza mucha gente y hace mucho más probable el que alguien conozca a alguien al que le gusta o tengas un contacto, o si hemos salido en la televisión local nos vean y vengan y bueno, siempre hay gente que viene. Hacemos cursos de iniciación para los que se integran, cada mes empezamos uno y por ahora limitamos a 15, 16 personas no más y últimamente pues vamos llenando. Todos los meses hay que decir que no hay más plazas y que lo sentimos, pero sí, la afluencia es buena, no nos podemos quejar. Sí que hay torneos de combate medieval a nivel nacional e internacional, donde aquí el equipo, si tienes curiosidad y buscas, el equipo de la Sala Carranza, pues estamos bastante orgullosos también del medallero que tiene. Y en cuanto a esgrima histórica, que no tiene esa orientación deportiva, pues hacemos encuentros donde quedamos con escuelas de la zona o los que quieran acercarse. El último lo tuvimos a finales de noviembre, organizamos un encuentro y bueno, las salas que tienen facilidad para venir, que por suerte aquí en el centro de la península pues somos bastantes, vinieron de Tres Cantos, que es una pequeña ciudad al norte, de Móstoles, que está al sur, de Ávila, que es otra ciudad histórica que está por Castilla al noroeste, de distintas ciudades, de distintos puntos de España, vinieron desde la costa del sur, desde Granada, lugares históricos y donde tienen sus escuelas y bueno, todos nos conocemos, es un mundillo pequeño y somos amiguetes, así que jugamos juntos, nos damos espadazos y luego comemos juntos para celebrarlo. Si alguien tiene curiosidad, pues tenemos incluso un pequeño mapa en Google. Hay unos amigos de Galicia que tienen una web que se llama Arcensis y ahí tienen un mapa que van poniendo chinchetitas con todas las escuelas que les dan noticia de que existen y puedes mirar cuál es la escuela o el club que tienes más cercano para poder apuntarte. Así que, damos y caballeras, si están escuchando esto y quieren apuntarse, hay una escuela cerca de su casa. Hombre, conocemos también a distintas gentes de otros países, ¿eh? Aquí ha estado gente, amigos de México, de Chile y es verdad que allí están un poco como nosotros estábamos hace años, donde éramos menos, teníamos más dificultad para acceder al material de entrenamiento y demás, pero bueno, que tienen nuestra misma pasión. Y si alguno se viene, pues nuestras puertas están abiertas, claro. El conocimiento es un préstamo. Nosotros lo hemos recibido y lo cedemos a los que puedan seguir manejándolo y seguir expandiéndolo. Sí que se hacen encuentros donde se pone en común. En cuanto a consenso, lo más característico de la verdadera destreza es que nunca ha habido consenso, pero eso era histórico ya. O sea, cuando ves a finales del siglo XVI, cuando empezó precisamente Carranza, fue el primero que escribió un tratado hablando de la verdadera destreza, y luego a lo largo del siglo XVII, los maestros de destreza, lo más típico de ellos, aparte de determinados medios universales de defensa, lo más característico era discutir unos con otros. Tú no lo haces bien, yo sí, yo tengo la verdadera interpretación, tú mal. Había rivalidades, en Madrid llevaban la escuela de Pacheco, en Sevilla llevaban la escuela de Carranza, se odiaban unos a otros, como todo buen vecino tiene que odiarse unos a otros. Entonces siempre se ha discutido y a lo largo de los siglos hay muchísima tratadística discutiendo. Y hoy en día, pues discutimos de forma más amistosa, pero
hay puntos en común donde sí se tiene un consenso y hay puntos en donde uno considera que el otro no lo está haciendo bien, que esto no funcionaría. No deja de ser, efectivamente, lo que hacemos no deja de ser un ejercicio de abstracción porque no golpeamos con violencia, no tenemos armas afiladas, entonces siempre hay un punto en el que se puede discutir de si tú tuvieses un arma afilada enfrente, ¿te hubieses arriesgado a hacer esto? Cuando vemos a los tiradores de esgrima deportiva dar un salto, hacer una flecha, jugársela por conseguir un punto, si el rival tuviese una espada afilada, ¿hubieses dado ese salto? Porque a lo mejor le alcanzas, pero él se sigue moviendo y te atraviesa. ¿Seguro que lo hubieses dado? Pues a lo mejor no. Y ahí entra la discusión. Como no estamos jugando y no lo vamos a hacer con armas afiladas, podemos discutir qué funcionaría, qué no, qué te atreverías a hacer, qué no, si has actuado a una velocidad correcta o no. Siempre podremos discutir. Es verdad que el combate tampoco es la muestra de no, yo como te he pegado tengo la razón, porque podría venir aquí alguien que fuese un atleta único en el mundo, no tuviese ni idea de esgrima, pero saltase más rápido que nadie y venciese a alguien. Pero es cierto que este arte marcial tiene la ventaja del combate como un filtro muy importante. Hay muchas artes marciales que se han conservado, eso lo que hablábamos, pues artes filipinas o artes japonesas, chinas, pues conservamos katas, repeticiones, movimientos, que aunque se haya mantenido un maestro que te lo ha contado y ese se lo ha contado a su siguiente, hace 600 años que no lo usan en un combate. Con lo cual eso se ha desvirtuado mucho y te encuentras muchas maniobras que son artificiales o forman parte de la ritualización. Aquí tenemos esta herramienta y el combate te hace filtrar muy bien. Si tú vas a hacer algo y te crees que está funcionando cuando practicas en clase de forma tranquila y resulta que cuando te enfrentas a un oponente que quiere sacudirte no te funciona tu técnica y él te alcanza y acabas herido, o obviamente simulamos las heridas, pero acabarías herido si las espadas fuesen reales y demás, te permite decir que ha fallado. Esto entonces no funciona, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo reconvierto? Y pules mucho las técnicas. Ya no son movimientos artificiales, de hecho, para un observador externo muchas veces son movimientos que no se aprecian bien, porque tú ahorras todo el gasto de energía que puedas, todo amplio movimiento puede ser superfluo y puede gastar un tiempo precioso en el que el rival te alcanza, entonces todo eso se pule gracias al enfrentamiento. Es muy divertido también, pero es muy práctico. Esto, de hecho, lo que caracteriza la destreza justo es que hablaban de que estaban convirtiendo en ciencia lo que era un arte. Lo que dependía de cómo uno tenía la interpretación personal del combate y cómo su habilidad personal lidiaba con ello, cuando lo ordenaban y hablaban de geometría, de controlar una línea, de cerrar un ángulo, lo estaban intentando convertir en una ciencia. Y si coges un tratado de destreza te encontrarás muchas decenas o cientos de páginas densas de texto con carácter científico donde te habla de qué es un punto, qué es una línea, qué es una curva, qué ángulos existen, qué es una pirámide. Entonces, bueno, es muy interesante a nivel de contacto histórico, pero para aprender no es lo más práctico. Estamos hoy en día acostumbrados a otras cosas. Todo eso ha sido nuestras bases. Luego, a partir de ahí, hemos ido pegándonos, sacudiéndonos con los hierros y filtrando con la experiencia e intentando descifrar. Porque tenemos la suerte de que, bueno, esto está escrito en castellano, pero está escrito en un castellano de hace 500 años. A veces es intuitivo y a veces utiliza un lenguaje que no conocemos en absoluto. Entonces, bueno, tiene un componente también de descifrar qué querrá decir, que además vuelve a pie a esas discusiones y vuelve a arrancar la rueda de la magia de esta actividad. Bueno, aquí hay determinadas ciudades españolas que tienen mucha fama histórica por la fabricación de espadas, pero en general son muy pocos los artesanos que tienen un conocimiento técnico para fabricar una herramienta de práctica. La mayoría de lo que uno ve cuando visita los lugares turísticos son cosas que parecen espadas a primera vista, pero son objetos de decoración, son para colgar en la pared y decir ¡qué bonita es! No son herramientas que aguanten un golpe, ni que estén equilibradas, ni nada. Entonces, esto ha ido trabajándose con los años y con la demanda. Cuando eran 4, pues tenían que fabricárselas ellos mismos, contactar con un armero de Toledo que vendía cosas parecidas a espadas y empezar a decir, no, mira, esta espada no puede ser así de rígida, tiene que tener flexibilidad, no puede tener esta unión en donde has puesto un tornillito, tiene que estar remachada la espiga. La pieza de acero de la hoja que vemos tiene que continuar y la misma pieza tiene que continuar por dentro del mango para dar resistencia. Todo esto se ha ido viendo y gracias a que, aunque somos una actividad pequeña, pues ya vamos siendo muchos cientos o unos pocos miles aquí en España,
pues ya hay unos cuantos artesanos que sí que se dedican a hacer herramientas útiles de práctica. Entonces, ha sido poco a poco también un círculo virtuoso en donde la necesidad hace que se forme alguna herramienta y eso permite practicar, y entonces viene alguien más a practicar y ya somos más, vamos a comprar más, entonces alguien se anima a fabricarla y seguimos con ello. Bueno, se puede hacer imitando las técnicas del pasado, es carísimo. Una hoja hoy en día que quieras partir de una pieza de acero y que sea martillada a mano para conseguir la forma y que tenga su tratamiento térmico y demás, el artesano necesita dedicarle muchas horas. Lo puedes encontrar y hay auténticas espadas joya, pero tienes que pagar esas horas de trabajo. Lo normal es que las guarniciones o determinados puntos de la espada sí que estén montadas de forma manual, o si tienen alguna decoración porque tú te has encaprichado, pueden fabricarte esa decoración de forma artesanal, pero lo que es el corte de la hoja se ha cortado a láser y lleva un trabajo con una mecánica moderna que evita que se necesite esa necesidad de horas y esa necesidad de dinero, claro. Esas son nuestras de fabricación casera. Son para practicar en el combate medieval cuando no se quieren poner la armadura porque hace mucho calor o porque quieren practicar determinados movimientos o técnicas y quieren poder asumir, recibir golpes, pero no tener que vestirse de acero, pues pueden utilizar los acolchados, y no son exactamente como las de soft combat, que son muy ligeras y son de espuma. Estas, si te sacuden, lo notas, pero puedes pegar a alguien en que no lleve protecciones férreas y puedes hacerlo de forma realista y segura. Un tour. Un pequeño recorrido de lo que sería un poco histórico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos empezar por algo como esto, ¿vale? Estas espadas corresponderían a los años oscuros de la Edad Media. Tendríamos aquí algo cercano al siglo VIII, siglo IX. La espada tiene filos bastante paralelos, ¿vale? La guarnición es muy pequeña, la cruz de la espada vemos que es muy corta. Son espadas que tienen la punta redondeada, eran armas que se utilizaban, aunque podían clavar en caso de necesidad, se utilizaban principalmente de corte y eran espadas tajadoras. No utilizabas una esgrima defensiva donde esta cruz de la espada la vas a utilizar de forma activa para recoger golpes. Tenía un tamaño pequeño y suficiente para que la mano estuviese protegida, pero esta espada se solía acompañar de un elemento defensivo en la mano izquierda, que típicamente son los escudos redondos que tenemos por allí. El escudo se empuñaba, detrás del centro del escudo tienes un agarre y manejas el escudo en combinación con este tipo de armas. 80 centímetros de diámetro, como aquel que tiene el casco de Carranza arriba, o el que tiene un sol dibujado sobre cuero, o el que tiene un extraño monicaco. Aquí la heráldica la dejamos al gusto de cada cual. En eso no ponemos restricciones. El mío, por ejemplo, es el árbol blanco sobre fondo negro. Un escudo histórico que casualmente se parece al árbol de Gondor. Y bueno, podríamos, por ejemplo, de ese tipo de armas, conforme avanza la Edad Media, podríamos ver una espada que es similar. Podría ser muy parecida, pero empezamos a ver que la cruz de la espada se alarga y que los filos empiezan a tender a ser más triangulares y a ir hacia una punta más viva, ¿vale? Obviamente nuestras puntas son redondeadas y además las abotonamos para que, en caso de impacto, pues no sufra nuestro compañero. Pero este tipo de armas se empieza a ver cómo ya combinan la capacidad de corte con la capacidad de penetración. Normalmente esto está relacionado con que empieza a ser más común también que tu oponente lleve mejores protecciones, ¿vale? Ante una protección textil, un corte es muy útil, pero en el momento que esas protecciones empiezan a reforzarse, los cortes empiezan a ser más superficiales y tienen menos capacidad de daño. Sin embargo, una herida punzante atraviesa, e incluso alguien que tenga una cota de malla y no sea la mejor que ha podido pagar, la punta afilada puede concentrar la energía en los anillos, romper y llegar a penetrar. Entonces, vemos cómo las espadas empiezan a tender hacia esa forma triangular. Esto igualmente se acompañaría con un escudo grande en contextos militares. Tendríamos ya esos escudos con forma de triángulo o de cometa, y en un contexto civil pues acompañaría normalmente de escudos pequeñitos, esos broqueles que hemos visto en juego, que se pueden llevar colgados del cinturón, y en caso de necesidad pues echas mano, tú llevas esto tranquilamente y vas por la calle, y si hay problemas, esta es mi arma principal, pero esta es mi arma de apoyo. La espada defiende, pero en un momento determinado yo puedo sujetar con el broquel mientras la espada queda libre, o puedo
realizar determinadas coberturas y esta mano, que puede ser un blanco muy jugoso si intentan acertarme, pues protegerla cerrando en unas líneas u otras cuando golpeo en una dirección muy extraña. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Me encanta. Pues algunos de ellos sí que son artesanales nuestros, no los de metal, estos son comprados, pero sí que alguna compañera, Virginia por ejemplo, fabrica broqueles para... Wow. Como ves aquí, la gracia también está en que aquí nos acudimos hombres y mujeres y no hay distinciones ni de pesos ni de géneros. Ajá. Y la espada iguala. Esto, en las artes marciales de mano vacía, si alguien muy grande te da un puñetazo y eres pequeño, pues puede tener una ventaja. Con la espada, la ventaja de fuerza se difumina mucho, porque ya puedes ser Conan y estar muy fuerte, que si te pasa una punta de la espada por la cara, se te cae todo el blandito. Pues curiosamente sí que hay referencias, obviamente minoritarias, pero sí que hay referencias de mujeres aprendiendo la esgrima y combatiendo. Entonces se tiene tanto en iluminaciones de libros antiguos y como por ejemplo el propio tratado que hemos mencionado antes, el 133, que se encontró en la Torre de Londres. Ese tratado tiene unas láminas iluminando como con unos fotogramas, digamos, del combate, haciendo los dibujos, y en las últimas hojas los combatientes, uno de ellos es una mujer precisamente. Hay elucubraciones sobre si es algo alegórico, si está representando una santa, si está representando a una alumna normal, pero ahí está, ella combatiendo con su espada y broquel. Así que no estamos tan lejos de lo que hacía aquella gente. A veces se habla, incluso en documentales de historia, y se habla de unos pesos de las espadas que son totalmente irreales. Aquí, por ejemplo, el Cid es un personaje histórico súper conocido y te puedes encontrar gente que diga que la espada del Cid pesaba 4 kilos, 8, 12, locuras, ¿vale? Ninguna espada pesaba eso. Las espadas más grandes que han sido utilitarias, sin entrar ya incluso metiéndonos en la modernidad, cuando hablamos de espadas más altas que los soldados que las manejaban, se acercan a 3 kilos. Y la mayoría de espadas medievales, incluso nuestras espadas de 2 manos, rondan el 1,5 kilos, y si se acercan a 2 kilos ya son muy pesadas. Son pesos que obviamente cuando tú lo mueves de forma dinámica tienes que reforzar y te ayudan a mejorar tu forma física, pero no son pesos limitantes. Ahora que podrás coger por aquí gran variedad, verás eso, de nuestras espadas de 2 manos, unas espadas que superan el 1,20 m de longitud, y tu forma física en cuanto a fuerza y agilidad va a influir en cómo lo manejes, pero no es un requisito ser muy fuerte. Este tipo de espadas se manejan utilizando un juego de palancas y yo tengo las 2 manos invertidas en ello y con pequeños movimientos desde la mano de atrás, en este caso si soy diestro es mi mano izquierda, consigo grandes movimientos en la punta. Normalmente el arma está condicionada a cuál va a ser su uso. Un arma de práctica, si la afilas, no sería buena, ¿vale? Porque nuestras espadas también tienen más rigidez en la parte más cercana a la guarnición y las manos, pero más flexibilidad en la punta para poder amortiguar, ¿vale? Si vemos, esta zona normalmente se utiliza para la defensa, en los tratados se suele llamar el fuerte de la hoja y aquí recibiremos los golpes, y esta zona es el débil, era la zona que más afilada estaba y era con la que heriremos. Entonces, normalmente cuando herimos, esto amortigua, porque nuestra intención ahora no es atravesar y entrar en el cuerpo del oponente, es amortiguar y que sus costillas no sufran todo el impacto del golpe. Entonces, el tratamiento y el metal están preparados para poder jugar su función, que es lo que siempre han hecho. Las espadas son, como decíamos antes, herramientas. Entonces, bueno, estas son herramientas de práctica, están preparadas para que podamos darnos, tener resistencia en esos impactos, pero a su vez que sean seguras y que nos mantengan a salvo y con cariño. El HMB es lo que nosotros llamamos combate medieval. Aquí, por ejemplo, estos son los sellos de los torneos cuando validan el arma. La resistencia y el grosor de la hoja es distinta porque las armas de esgrima están pensadas para combatir contra un oponente que está simulando no tener protecciones. Esto está pensado para golpear a un oponente que está vestido con armadura. Una espada histórica, si la golpeas contra una armadura, lo que vas a conseguir es estropearla. Los filos estaban hechos para cortar en blandito. Y cuando se luchaba contra un oponente con armadura, tenías que buscar, pues ya no agarrábamos aquí la espada, porque si tú llevas una armadura y yo te golpeo aquí,
no te voy a hacer nada, pero buscaba este agarre y buscaba entrar en el visor del casco, en la axila, en la ingle, en determinados puntos donde encontrase puntería. Eso era lo que hacías si querías herir a alguien con armadura. En el combate medieval, donde no quieres herirle, quieres sacudirle y llevar unos puntuajes deportivos, golpeas en las partes de la chapa, con lo cual tienes que tener un arma que aguante esos golpes y que no se estropee. Bueno, esta es la práctica de lo que comentábamos del asalto libre. En función de la experiencia que valores en tu rival, puedes agobiarle más o agobiarle menos. Y aquí es donde se pone en práctica el juego de, bueno, ya no estamos coordinados, ya no practicamos un ejercicio concreto y ya no sé lo que vas a hacer. Tú tienes intención de dominar el combate y darme, y yo tengo la misma. Y a divertirse. Bueno, igual hay alguno que le gustaría que se muriesen, pero bueno, a esos intentamos filtrarlos también y contener, contener sus ansias. Es verdad que hay quien entra de forma muy intensita, pero por suerte, como tenemos todos un enfoque muy claro de lo que es esta actividad, enseguida sabes si esto te va a gustar o si no es lo tuyo. Y si tú quieres un sistema de combate para pelear en los bares, vete a otro gimnasio porque esto no es lo tuyo. La verdad es que estamos muy contentos con el ambiente y la caballerosidad y el compañerismo que tenemos por aquí, y no ha habido ningún problema de alguien que quiera intentar hacer daño a un compañero o alguien que se venga arriba y se sienta de repente una especie de berserker de los tiempos pasados. Pues mira, dependiendo de la contundencia del arma, se equipan así. En general lo que vemos, aquí por ejemplo que tenemos a Gonzalo y Víctor, Gonzalo de Blanco, pues tienen chaquetillas que tienen su parte de acolchado y además su resistencia a la penetración en caso de que hubiese algún accidente de alguna astilla o incluso que la punta se partiese, pues tienen su sistema de seguridad y sus marcados CE para que no pudiese haber ningún accidente. Y luego tenemos caretas similares a las de esgrima deportiva que conocemos. Vemos que con la espada ropera del siglo XVII la careta ya es suficiente. Con otras espadas más antiguas, con más capacidad de corte, como son estas que ellos tienen del siglo XV o XVI, pues se ponen protectores traseros porque los cortes pueden llegar a ser envolventes y llegar a la parte trasera de la cabeza. Luego, en función de la contundencia del arma, nos pueden servir simplemente guantes de cuero más finos que protejan en caso de un roce o un corte superficial. Y para armas que son un poco más contundentes, vemos que se equipan con coderas y con guantes más pesados, porque en caso de recibir un impacto en la mano, pues tienes que estar a salvo. La primera medida de seguridad es el control, y aunque parezca que estamos sacudiendo con velocidad, somos muy conscientes de si haríamos daño al compañero o no. Pero como no deja de ser una situación que nunca se controla del todo porque interactúan dos personas con intenciones distintas, pues siempre hay que estar preparado por si un golpe viene mal dado y te alcanza en los nudillos. Muchas gracias a ti por haber venido desde Allende los Mares. Aquí el mensaje, no hay más que quien quiera venir. Nuestras puertas son como las puertas de Moria. Dices amigo y entras. Así que sean de lejos o de cerca, pues son bienvenidos y aquí compartiremos nuestra pasión con ellos.